permito citar a Borja Soriano, quien definió el concepto de obligación, donde decía que la obligación es una relación jurídica entre dos personas. La primera, el acreedor, la segunda, el deudor. Estas dos personas, en esta relación jurídica, son llevadas a acceder a una prestación de carácter patrimonial. Esta prestación de carácter patrimonial tiene unos elementos. El primer elemento es los sujetos, el segundo elemento es la relación jurídica, el tercer elemento, el objeto y el cuarto elemento, la patrimonialidad. Bueno, ahora pasaré a decirles en qué consiste cada uno de esos elementos. El sujeto o los sujetos es el acreedor y el deudor, que son los que se permiten dar, hacer y no hacer. La relación jurídica es a lo que se refiere la norma cuando hay una existencia de una obligación. Y el objeto es cuando está la característica esencial de la licitud. Y por último, la patrimonialidad. En esta se refiere Borja Soriano cuando hay un carácter de modo económico. Las obligaciones pueden ser, según su origen, pueden ser voluntarias y legales, y según los sujetos pueden ser unilateral y bilaterales o singulares y plurales. Bueno, siguiendo con la clasificación de las obligaciones, puedo hablar sobre las obligaciones por el objeto. Estas pueden ser divisibles e indivisibles. Son divisibles cuando la prestación puede ser fraccionada por partes sin perjuicio de su valor o de su naturaleza. Esta prestación es susceptible de cumplimiento parcial, de lo contrario es indivisible. También tenemos las determinadas e indeterminadas. Un objeto es determinado cuando puede ser individualizado y definido. De lo contrario, cuando es determinado de modo relativo, es indeterminado. Tenemos también la genérica y la específica. La genérica es cuando su prestación consiste en un objeto determinado por su género, su cuenta, su peso o su medida. Y cuando la prestación consiste en un objeto claramente determinado, se dice que esta es específica. También tenemos las alternativas y las facultativas. En las obligaciones alternativas, la prestación es única, pero el deudor puede elegir entre dos objetos o más. Corresponde al deudor, salvo disposición en contrario. En la facultativa, la prestación recae en el objeto previamente establecido, pero el deudor puede librarse entregando otro objeto. Buenos días. A continuación les explicaré 5 tipos de obligaciones, las cuales son obligaciones reales, obligaciones ordinarias, obligaciones morales, obligaciones de resultados y obligaciones solidarias. Las obligaciones reales son aquellas en que el deudor compromete un objeto en específico como garantía de pago. Esto difiere de las obligaciones ordinarias en que en las obligaciones ordinarias el deudor compromete todo su patrimonio. Las obligaciones morales son aquellas que no son sujetas de acción legal o que no tienen una repercusión jurídica, como puede ser el caso en que la madre le preste a su hijo 5.000 pesos. Su hijo le pagará conmovido por mera moralidad o por su propia voluntad y no por el simple temor a una repercusión jurídica. Las obligaciones de resultados se entienden de mejor manera ejemplificándolo con el oficio de un abogado, que se diferencia del oficio de un arquitecto, en la cual el abogado presta sus servicios no ofreciendo un resultado en específico. En cambio, el arquitecto sí especifica los resultados que tendrá su obra. Las obligaciones solidarias son aquellas en que la responsabilidad es compartida, es decir, la responsabilidad no recae solo en un individuo, sino que recae en varios sujetos. Bueno, y continuando con la clasificación de las obligaciones, tenemos las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.
La obligación de dar consiste en entregar un objeto a otra persona. Un ejemplo de esto podría ser un contrato de compra-venta por un automóvil, donde yo me comprometo con Juan a entregarle el automóvil. Después tenemos las obligaciones de hacer, que requieren que haya una acción, que se realice una acción. Lo que significa, unos ejemplos de esto podría ser un contrato de prestación de servicios, un contrato donde un profesor va a dar una cátedra a la universidad, o un contrato de transporte, en donde a mí me llevan al lugar indicado. Y después tenemos las obligaciones de no hacer, que son lo contrario, que lo que tratan es de omitir una acción. Estos ejemplos de estos podría ser como el de la prohibición de venta de alcohol para menores de edad o el prohibir fumar en espacios públicos. Otro tipo de obligaciones son las obligaciones de medio, por la cual yo me obligo con una persona en garantizarle lo mejor de mis servicios y garantizarle cumplir con todos los trámites necesarios, pero no le puedo garantizar que al final se cumpla sus necesidades. Un ejemplo de esto sería en el caso de los abogados, donde ellos no pueden asegurar que van a ganar el caso. Lo que pueden asegurar es que van a hacer todo lo posible por ganarlo, que son dos cosas diferentes, porque no están garantizando el fin. Y también tenemos lo que se conocen como las obligaciones alternativas, en las cuales yo como deudor tengo la posibilidad de cancelar mi deuda, de terminar mi obligación con alguna de las dos opciones establecidas. Un ejemplo de esto es si yo le debo a Juan un dinero y quedamos que le puedo pagar o con un caballo o con una moto. Si en el contrato no se especifica, yo como deudor puedo escoger con cuál de las dos se paga, siempre y cuando estén en óptimos estados. Si alguna de ellas llega a perecer, yo tengo que cancelar con la que quede. Para finalizar, tenemos las fuentes de las obligaciones. Son fuentes de las obligaciones los hechos jurídicos que dan origen a otra obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas se encuentran en la situación de deudor y acreedor uno del otro. El Código Civil reconoce 5 fuentes de las obligaciones: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. A esta fuente se le reconoce como el acuerdo de voluntades generador de obligaciones. El cuasicontrato es un hecho voluntario en el que una persona se le obliga. Por ejemplo, mi vecino se va de vacaciones y en el transcurso de la semana yo veo una fuente en el exterior de su propiedad que tiene una fuga de agua. Yo se la mando a reparar por voluntad propia, sin tener una obligación. Yo pago por los trabajos realizados y cuando él regrese, yo le muestro la factura para que él me la liquide. Sin compromiso previo, estoy en el derecho de que él me la pague. El delito es considerado como el hecho ilícito cometido con la intención de dañar, lo cual equivale a dolo. El cuasidelito se concibe como el hecho ilícito cometido con culpa pero sin la intención de dañar. Por ejemplo, Juana está pintando su casa
y todo marcha correctamente. Hasta que en un momento, de forma imprudente, pero sin la intención, mancha la pintura del Mercedes-Benz de un vecino. Juana estará obligada a pagar por el daño que se produjo. La ley. Hay casos en que los textos normativos nacen obligaciones, como por ejemplo, entre los padres y los hijos, o como el de las obligaciones de alimentos, que se le deben al cónyuge, a los ascendientes o a los descendientes.